what if someone else beside you came to you and said, I want to make episode 7? Could you see that happening? No. Ya pasaron más de 10 años desde la adquisición de Star Wars por parte de Disney y una década desde el inicio de su era con las películas. Creo que eso implica que tuvimos el tiempo suficiente para poder digerir estas secuelas, pensarlas en frío y, luego de un debate acalorado en las redes por años, que por cierto no se detienen, ver si al igual que las precuelas, estas películas lograron cambiar en el ojo del público o si siguen siendo tan fuertemente criticadas. Hola y bienvenido a PBZ, siendo que en este canal hemos analizado muy a fondo la obra de George Lucas junto a entregas complementarias, es natural que eventualmente nos encontráramos aquí. Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza, un largometraje apócrifo muy bien recibido al inicio, pero que con el tiempo su reputación ha ido cambiando. La idea acá no es presentar mi análisis como algo objetivo ni absoluto, sino que es más bien un intercambio entre vos y yo para poder comprender mejor este producto, sus logros, sus falencias y bueno, ver por qué creo personalmente que sacrificó Star Wars. Como siempre, por partes. Sería un error fatal hablar de este largometraje sin entender que Star Wars cambió. Originalmente fue una especie de contradicción andante, siendo cine de autor independiente en la escala más grande jamás vista en la historia. Era un proyecto donde George, en lugar de responder a lo que le pedían los fans y el mercado, se aventuró a contar la historia que él quería y a empujar la industria del cine a un horizonte desconocido donde muy pocos lo apoyaron. Pero con la adquisición de La Casa del Ratón, la Guerra de las Galaxias pasó a ser un producto en el sentido más puro de la palabra, una producción que responde más detenidamente a los miedos de los accionistas y a los estudios de mercado. ¿Eso hace peor a Star Wars? Intrínsecamente creo que no. Sabemos de varias piezas de ficción excelentes que nacieron de este sistema, series donde queriendo venderte un robot de plástico te terminaron contando tragedias sobre guerreros que se vuelven héroes, historias emocionantes sobre piratas que llegan al fin del mundo, obteniendo en el proceso logros técnicos que 20 años después se siguen viendo mejor que muchos proyectos actuales, nacieron de intentar contar una historia basado en una atracción de un parque de diversiones, y así hay muchos ejemplos más. El punto es que si bien hay un debate de fondos sobre el valor artístico, eso no quita que el potencial de una historia no está detrás de si el motor es pura pasión por el medio o porque es un trabajo que tenés que hacer donde te pagan por inventar una historia para un juguete, sino que lo que realmente importa es si se construyó algo que valga la pena ser contado. Por lo que en lo personal creo que la compra de Disney no es algo intrínsecamente malo, pero sí un cambio de paradigma enorme, tanto en términos de lo que va a ser Star Wars y la lógica productiva detrás de él, y que lo que se debe evaluar, además de la película, es la gestión que tuvo la empresa del ratón y el contexto inicial que permitió forjar a Episodio 7. La compra de Disney fue realmente algo inesperado para todo el mundo, menos para George Lucas y Bob Iger, que luego de pasar horas leyendo y escuchándolos a ambos, pude llegar a una conclusión de que para 2012 la relación entre ambos no era necesariamente de amigos, pero sí había un respeto y un afecto mínimo mutuo. Por ejemplo, al principio de los 90, Lucas quería hacer una serie educativa utilizando a un joven Indiana Jones y tenía una visión clave de qué eventos y qué personajes históricos quería cubrir, algo que llevaría 2 temporadas. Es sabido que a la serie no le fue bien y sin embargo Bob en ese momento, siendo el productor de ABC, el canal donde pasaban la serie, decidió dar luz verde a una segunda temporada sabiendo que muy posiblemente iba a ir a pérdida, pero porque consideró que era importante completar lo que George quería contar. En el pasado, el creador de Star Wars comentó múltiples veces sobre este evento e incluso Iger lo menciona en su libro. El programa se estrenó con cifras muy altas, pero con el tiempo la audiencia perdió interés en las lecciones históricas y el rating cayó. Pero George había cumplido con todo lo que había prometido y sentí que por eso, y porque se trataba de George Lucas, merecía una segunda temporada y otra oportunidad de conectar con los espectadores. Nunca lo logró, pero George en ese momento estaba agradecido de que yo le hubiera dado esa oportunidad. Con esto no estoy tratando de implicar que de la nada es un tipo caritativo ni nada por el estilo, pero sí que tiene
tiene algo de códigos y es bastante directo, muchas veces al punto de que puede ser agresivamente incómodo, como la forma en la que el tipo abrió el tema de comprar Lucasfilms, en la que era inicialmente una cena de visita rutinaria y nada más. No quiero ser fatalista, George, y frename si preferís no tener esta conversación, pero creo que vale la pena poner esto sobre la mesa. ¿Qué va a pasar más adelante? No tenés herederos que vayan a dirigir la empresa por vos. Puede que la controlen, pero no la van a gestionar. ¿No deberías decidir quién protege o continúa tu legado? Es un montón, pero bueno, esa relación de respeto no significaba que la negociación fuera fácil ni nada por el estilo, porque finalmente, cuando se sentaron a hablar de números, George Lucas fue bastante claro con que quería lo que se llama el trato de Pixar, y eso no era un detalle menor. El propio Bob Iger lo cuenta así. Entonces dijo que quería el trato de Pixar. Quedó inmediatamente claro que la negociación no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque el caso de Pixar era completamente distinto a lo que era Lucasfilms en ese momento. Bueno, cuando Disney compró Pixar no estaba apostando a un futuro incierto. Estaba comprando una máquina que ya estaba en funcionamiento. Había 6 películas en distintas etapas de producción, con fechas bastante claras de estreno, es decir, ingresos prácticamente asegurados a corto, mediano y largo plazo. Ahora, para 2012, cuando estas conversaciones empezaron, Lucasfilms no estaba ni de cerca en esa situación. No había una trilogía en marcha, no había una película en producción, no había un calendario claro de estrenos. Lo que había era otra cosa. Había marcas gigantes, habían historias amadas por todo el mundo y había un peso cultural que cualquier empresa soñaría con tener. Pero desde el punto de vista empresarial, lo que Lucas estaba vendiendo era potencial, y no sería hasta meses más tarde de negociaciones que George presentaría de la nada una hoja de ruta y una preproducción en marcha muy prematura para un episodio 7. Y ahí es donde aparece el problema, porque Disney internamente no veía que eso justificara el número que estaba pidiendo Lucas. En palabras de Iger, ya percibíamos que Lucasfilms podía ser muy valioso para nosotros, pero no valía 7.4 mil millones de dólares. Al menos no según nuestros análisis de ese momento. Y de hecho, luego de leer varias interpretaciones de este negociado de gente que sabe bastante más que yo del tema, medio que Iger tiene razón. Es más, el precio final, que fue de 4.05 mil millones de dólares, equivalentes a la compra de Marvel, fue comprarla a sobreprecio, una apuesta bastante alta, casi un precio de cortesía, generando una presión enorme en la que Disney tenía que recuperar sí o sí una cantidad abundante de dinero. Por eso, si bien The Force Awakens tuvo, sumado al marketing, un presupuesto de unos 300 a 350 millones de dólares, en realidad lo que había en juego era mucho más, y se encargaron de que el director J.J. Abrams lo supiera. I reminded you that it was a $4 billion acquisition. I think it was $4.05 billion. I Well, you said it, but you said I rounded it down. You said this is a $4 billion movie. That's right, exactly. And Those I were your said, this is a $4 billion movie. You know? Otro aspecto importante tiene que ver con qué pasaría con George, qué lugar tendría en todo el asunto, porque claro, una cosa es comprar una empresa y otra muy distinta es comprar Star Wars. Y acá es donde la situación, por lo que pude averiguar, es un tanto más complicada, porque George no era un creador cualquiera, es un tipo que había construido todo ese universo desde cero, y además de todo, era un universo que le importa. Entonces, la pregunta era inevitable: ¿lo dejás seguir tomando decisiones o tomás el control total del proyecto? Según cuenta Iger y otras fuentes, ese fue uno de los puntos más difíciles de toda la negociación, porque George quería algo muy específico, quería mantener ese control sin convertirse en un empleado más, es decir, quería vender la empresa, pero seguir decidiendo qué hacer con ella en los tiempos que él quisiera, y eso para Disney era inviable. Iger de hecho lo planteó de la siguiente manera: habría sido una negligencia de mi parte gastar más de 4 mil millones de dólares y después decir, esto sigue siendo tuyo, haz las películas que quieras cuando quieras. Y ahí aparece el verdadero conflicto de todo el asunto. No era solo una discusión económica, era una discusión sobre el control de las cosas. Y aunque cueste creerlo, estoy más del lado de Disney en esta discusión. Uno entiende que para George no estaba vendiendo una compañía, se estaba entregando su legado, y eso no lo podía soltar así nomás. Hasta ahí todo bien, pero amigo, si vas a vender, tenés que entender lo que eso implica. Es como que yo te vendo un auto, pero pretendo que lo dejes en mi casa y lo sigo usando yo cuando quiero. No tiene sentido. Y por la evidencia
noticia que tenemos, esto nos dice que no es que Disney no quiso que George Lucas fuera parte del proceso, ni que Luquitas dijo no quise ser un colaborador. Es que estaban operando bajo lógicas totalmente distintas, porque Iger es un tipo con una mente corporativa, me imagino, y Lucas tiene una cabeza más de un artista. Entonces George buscaba continuidad creativa, mientras que Disney necesitaba un control empresarial. Dos ideas totalmente incompatibles. Incluso que Lucas pusiera a Kathleen Kennedy me parece que fue una pésima idea, y no me estoy refiriendo a cómo después gestionó la empresa o los discursos que manejó, sino porque imagínate la situación chota que tuvo que vivir la mina. La subieron de puesto de CEO de Lucasfilms con la misión de seguir órdenes de George como una línea de trabajo, pero nunca le avisaron antes de aceptar que la empresa iba a ser vendida a Disney. ¿Qué iba a hacer? ¿Ir en contra de sus nuevos jefes? Es una situación complicada para todo el mundo. Yo sé que desde afuera es muy fácil decir ¿cómo no vas a dejar que George Lucas se meta en Star Wars? Pero desde adentro la lógica es otra y tiene sentido. Estás invirtiendo más de 4.05 mil millones de dólares. Tenés accionistas, tenés que responder económicamente a un montón de gente que está abajo tuyo. No podés simplemente decir bueno George, hacé lo que se te cante el ojete, porque si ese fuera el caso realmente no compraste nada, solo pagaste por algo que no es tuyo, y eso para una empresa es un despropósito. Entonces lo que terminó pasando es esto: Disney compró Star Wars, pero George dejó de ser quien toma las decisiones y compran sus ideas, dejando en claro que no van a estar obligados a seguirlas al pie de la letra, ni siquiera utilizarlas. Cada vez que escucho los planes y ideas de George me parecen increíbles, bastante interesantes, pero la gran diferencia acá es que esta gente tenía que responder a inversionistas y a un estudio de mercado. Y la pregunta real acá es, ¿qué dijeron los resultados de dichos estudios? ¿Qué gritaba a cuatro voces ese mercado en esa época? En el pasado hemos hablado de cómo las precuelas tenían varias cosas en su contra. Primero y principal, años de hype e imaginación de la primera generación de fans que creó un nivel de ilusión totalmente inalcanzable. Si a eso le sumamos que Lucas entendió que el nuevo público ya podía aceptar ideas menos comerciales, digamos que eso lo llevó a explorar un estilo de historia muy diferente que en un sentido traicionó a esa primera generación de fanáticos, aligerando el tono para que luego la historia se viera de forma lineal y progresiva del episodio 1 al 6. Y digamos que esta gente se dio cuenta. Star Wars just didn't, I think, take care of the people who loved it so much. When The Phantom Menace came out, that's when I noticed a real shift in fans from being like fans and they really admired George Lucas to taking it so personally that George Lucas actually wrote a movie to piss them off. Y en cierto sentido tuvieron razón. No por nada hice 4 videos hablando de esto por 40 minutos en cada uno. Link al final de todo y también supongo que en los comentarios. Este fue un periodo donde por años esa generación dominó el internet en espacios de conversación y creación de contenido, siendo los máximos exponentes de eso las reseñas de Red Letter Media, que todo el mundo y su madre haciendo videos criticando las precuelas plagió a no más poder, generando una especie de reproducción como un virus de esos argumentos. Y acá tuvimos de todo, desde gente llorando por los títulos como La amenaza fantasma, hasta el mismísimo Simon Pegg llorando en todos lados por décadas porque Star Wars ya no era lo que había visto cuando era chico. You weren't there at the beginning. You don't know how good it was, how important. This is it for you. This jumped up firework display of a toy advert. El tema es que la lectura que se tomó de acá por parte de Disney es que había un consenso social total de que lo que hacía Star Wars solo era la trilogía original, y puede que incluso también tomaran algunas otras sugerencias que escucharon por ahí. In fact, J.J. Abrams should have directed the prequels, and George Lucas should have directed people to their seats in the theater. Entonces, entre que había unas voces que tapaban todo y un pésimo diagnóstico de mercado por parte de la Casa de Ratón, básicamente el foco de los primeros años de Star Wars hasta llegar al estreno de episodio 7 fue disociar todo lo que era de la franquicia del 99 para acá, cancelando una de las series más exitosas de Cartoon Network y por extensión una de las mejores líneas de juguetes que tenía en movimiento Hasbro, junto a juegos y cómics que principalmente se enfocaban en la era de las precuelas. Irónicamente, lo que más vendía. Este error de diagnóstico posiblemente fue la razón por la que eligieron poner a la cabeza del proyecto a un fan que es de esa misma generación de llorones, alguien que piensa igual que el hater promedio de las precuelas, alguien llamado
Jeffrey Jacob Abrams es un director sumamente reconocido y taquillero que a lo largo de los 2000 fue amasando reconocimiento y éxito que van desde Lost hasta un reboot de Star Trek. Las críticas que acompañaron al director estaban vinculadas con una carencia de estilo propio y que más que nada tiende a copiar a otros directores clásicos, principalmente a Steven Spielberg, y también que prioriza la reacción de la audiencia por sobre todas las cosas. Por ejemplo, sabemos que en la producción de Lost jamás priorizó ni pensó el porqué de las cosas, enfocándose en el shock, y dejó que otros resolvieran la cuestión sobre la marcha. También está el tema de que busca sobre todas las cosas las reacciones de la gente, por lo que sus personajes suelen hacer o decir cosas que dentro de las historias carecen de sentido, como la siguiente revelación. My name is Khan. Acá la revelación para los personajes no tiene ningún tipo de impacto, ya que para ellos dicho nombre no significa absolutamente nada, pero para la audiencia es evocar al que discutiblemente es el antagonista más importante de Star Trek. Estamos más pensando en el meta que en el texto en sí mismo. También sabemos que realmente no le importa mucho los detalles narrativos y que su filosofía es que mientras la gente esté sobreestimulada, todo va a estar bien, básicamente siguiendo la lógica de pan y circo. Well, I tell this story about JJ in the first film. I had to run onto the deck of this ship and say something to Bruce Greenwood about something. And I just had no idea what I was talking about. And I asked JJ, I took JJ's side and I said, I'd love to do it one more time because I don't know what I'm saying. And if you could tell me what I'm saying, it would be great help. And he said, it doesn't matter. You just run on, you say it as fast and as earnestly and urgently as possible, and no one's gonna care. Because all the audience is gonna think is, something's happening, something's happening. En términos de Star Wars, sabemos que no le gustan las precuelas, al punto de que durante el rodaje de episodio 7 pidió sacar en postproducción una bandera de fondo que era un guiño al pod race de episodio 1. Por otro lado, el man está obsesionado con las sensaciones que dejó el episodio 4, no como historia, no con lo que viene después, sino con la sensación de asombro que impactó a toda una generación con su estreno. Esto hace que el tipo en la producción se enfoque en dos cosas: celebrar todo lo que hizo a la primera Star Wars e intentar replicar el proceso a tal punto de usar las mismas cámaras para filmarlo. Y cuando empezás a indagar a este director, literalmente notás esto que te digo enseguida. Por ejemplo, si ves los comentarios del director en el Blu-ray de episodio 7, todos sus comentarios son de qué forma se intentó evocar episodio 4 cada vez que hay una referencia en pantalla, mientras que la otra mitad de las cosas son comentarios donde vive poniendo excusas siempre que tuvo que usar técnicas modernas que no fueran fieles a la realización de A New Hope. Desde pantallas verdes, pasando por efectos especiales y mucho, mucho más. No hay un puto comentario en mis notas sobre qué opina el director sobre cuestiones temáticas, planeación a futuro o sentidos narrativos que le quiso implantar a su obra. JJ quería conseguir un festival de nostalgia de lo que a él y a toda una camada de fans le gusta de Star Wars. Y esa lógica, esa filosofía, lo llevó a ser el director ideal para el proyecto. Había una sincronía con Disney. La Casa del Ratón quería hacer dinero rápido y fácil, y qué mejor forma que el factor nostálgico. Para el colmo, con un tipo que ignora las precuelas, algo que el estudio de mercado de Disney decía que la gente odiaba, todo cerraba perfecto. Y ese es nuestro punto de partida para las secuelas. Un producto que desesperadamente necesitaba recuperar una inversión millonaria, un director que busca reproducir superficialmente aquello que lo tocó de chico, y un diagnóstico sesgado de que todo lo que está por afuera de la trilogía original no tiene atractivo comercial y ni hay consideración sobre lo narrativo. Esto último incluso implicó desarticular todos los productos suplementarios que a partir de acá fueron conocidos como Legends, algo que va a ser importante un poquito más adelante. ¿Qué es una secuela? Desde la teoría literaria clásica, el concepto de secuela no suele definirse como un género autónomo, sino como una forma de relación entre textos. Uno de los autores más citados para pensar esto es Gerard Genette, perdón por maltratar tu nombre, especialmente desde su concepto de hipertextualidad en palimpsestos. Genette define la hipertextualidad como la relación de un texto con otro anterior del cual deriva por transformación o imitación. En términos prácticos y menos pretenciosos, una secuela funciona como un hipertexto donde toma personajes, conflictos, el universo o temas de un hipertexto previo y los continúa o transforma. Entonces, si bien no existen reglas estrictas de qué hace a una buena secuela, es cierto que requiere cumplir con ciertas condiciones para que se sienta como una continuación real, legítima, y acá es donde empezamos a distinguir algunas cosas.
Con una secuela vienen altos beneficios y todavía más altos riesgos. En los beneficios es que tenés un éxito inicial absolutamente asegurado. Podríamos pegar una banana en una pared y ponerle episodio 7 y la gente igual daría dinero. Pero los riesgos de esta y toda secuela tienen que ver con destruir lo que vino antes. Y Star Wars tiene un doble desafío en este sentido. Por un lado, episodio 6 terminó con un felices para siempre totalmente intencional por parte de George Lucas. Entonces, como guionista, siendo en este caso de episodio 7 Lawrence Kasdan, pero esta vez sin George Lucas, te encontrás con el desafío de romper con ese futuro ideal que buena parte de los fans imaginaban en sus cabezas. Y tal vez, como desafío todavía más difícil, te encontrás con que mínimamente tenés que estar a la altura de las historias posteriores que decidiste desmantelar, porque esa es una realidad. El ecosistema creativo de Star Wars produjo una cantidad enorme de historias posteriores con múltiples sagas e interpretaciones que cumplen la función de secuelas que como mínimo tenían que ser superadas por Force Awakens para justificar que, entre comillas, las borraran y dejaran de explorar. Otra cosa importante para tener en cuenta es... No es un secreto ni revelación que episodio 7, por todo lo que ya dijimos antes, es una copia bastante extensiva de episodio 4, pero no se critica mucho más que eso. De hecho, me animo a decir que para varias personas es la mejor de las secuelas y que no cometió errores mayores que llevaron a que narrativamente colapse todo. Es más, se suele atribuir a The Last Jedi y Rise of Skywalker de que todo se fuera al diablo, y estoy muy en desacuerdo. Esto se debe a que si analizamos el episodio 7 detenidamente, muchas veces no pensamos en los daños a la historia que se causaron por forzar esa situación de emular New Hope. De entrada, tenemos que la narrativa para poder emular a la trilogía original debe generar una simetría entre los buenos y los malos en términos de su poder, y la forma en que decidieron encararlo fue pésima en todo sentido. En primer lugar, la Primera Orden, como equivalente del Imperio, es absolutamente inverosímil. En un mundo donde episodio 6 ocurrió, es entendible que remanentes imperiales sigan estando, pero es irreal que en 30 años después aparezca de la nada una versión turbo del Imperio con tanto o incluso más poder de fuego cuando hay una república en funcionamiento, así esté reconstruyéndose, y para el colmo, la película no se toma el trabajo ni un segundo de intentar explicar de dónde salió todo esto. Se sobreentiende que simplemente se busca replicar al Imperio, al punto que nada de la Primera Orden es original, son simples remixes visuales de cosas que ya conocemos, pero la lógica está totalmente destruida. De cierta forma, me estás diciendo que en 3 décadas no lograron destruir a una bestia sin cabeza, poco organizada, sin recursos, sin liderazgo claro, y que para el colmo en el proceso logró reconstruirse como si nada en algo todavía más poderoso. No cierra por ningún lado. Sé que existen cómics que explican esto y miles de irracionalidades más, pero no es un tema menor, es una cuestión estructural de la historia de las secuelas como un todo. No puede ser omitido, no puede ser parte de un complemento, debe ser parte de este capítulo de esa historia específica. Y lo más trágico, que esa no es la peor parte, porque la ecuación de la trilogía original no solo necesita un imperio, necesita un equivalente a los rebeldes, que no pueden existir como tales, mientras la república esté detrás de ellos. Y si a eso le sumamos que la idea de la república la asociamos más que nada con las precuelas, digamos que... Y así, querida persona del otro lado, en menos de 1 hora y media, la Nueva República sale de escena, siendo destruida totalmente, haciendo que todo por lo que lucharon los personajes de la trilogía original se pierda. Por lo menos Palpatine sigue muerto, ¿cierto? Y esta decisión es bastante tonta en varios sentidos, no solo porque representa limitar las posibilidades de explorar ideas y escenarios nuevos, sino que además destruye casi la totalidad de lo que se luchó por recuperar en la trilogía original, como que les quita algo de valor a ese esfuerzo. Se siente algo en vano. Entonces ya estás golpeando de entrada a los personajes y la estructura de la saga original, empezando a fallar como secuela. Pero esto no solo se trata de destruir algunas cosas del pasado, sino incluso ignorar ideas y eventos que no son menores para que las cosas puedan funcionar. Y no hay mejor ejemplo de esto que... Es muy interesante que una década más tarde el personaje interpretado por Adam Driver es uno de los aspectos más rescatados por la gente de las secuelas. Por un lado, este largometraje entiende que Vader no puede ser superado por su impacto cultural, entonces construye un personaje que dentro de la narrativa es presentado como un farsante, alguien que emula ser un Vader por fuera, pero que en realidad es súper inseguro, con tendencias súper destructivas por un carácter horrible.
Hasta acá, excelente. Hay algo especial en Ben, reconoce el contexto de la franquicia y deja las bases para construir algo nuevo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no tiene el más mínimo sentido la motivación del man. O sea, a esta altura del partido no sabemos exactamente qué generó el quiebre del joven Solo para irse al lado oscuro, ya que, como siempre, episodio 7 se preocupa más en hacer preguntas y no dar la más mínima respuesta, pero sí nos da esta escena. Show me. Grandfather. And I will finish what you started. No sé si lo notaste, pero no tiene el más mínimo sentido que Kylo admire a su abuelo entendiéndolo como Vader. O sea, entiendo que visualmente se ve reinteresante el casco derretido de Vader, pero man, es imposible que siendo el hijo de Leia y especialmente el aprendiz de Luke, que el flaco no sepa el arco de redención de Vader y cómo el mismo man se rinde, ponele que se redime un poco y reconoce que fue un esclavo del lado oscuro. Básicamente al hacer esto con Kylo, están construyendo una regresión de Vader por omisión para crear este conflicto, y aunque es un sinsentido, entiendo de dónde viene Abrams con esto. Y vos también, sé cómo te sentís respecto a Vader. A ver, el director de esta película está fascinado con Vader, como la encarnación del villano perfecto, y también sabemos que no está de acuerdo con las precuelas, ni tampoco en humanizar a Anakin, al punto de no entender a sus propios hijos. Es una locura para mí que mis hijos se relacionen con Anakin, que para mí es algo criminal porque yo crecí creyendo que Vader era un tipo malo y me identificaba con Luke, Leia y Han Solo. No te pones del lado de Vader, sigo pensando que está mal ponerse del lado de Anakin. Además, eso no se queda acá, porque en la misma entrevista explica cómo quitarle la máscara a Anakin, el humanizarlo, para este director le sacó mística. Acá directamente el flaco se está metiendo con decisiones narrativas del episodio 6, entonces me parece factible que volver a Vader sin Anakin, el motor del nuevo villano, puede que sea un intento de recuperar esa mística de Darth por parte de Abrams y Kasdan, pero mal, la idea carece de todo sentido narrativo. O sea, es la conclusión de las 6 películas, no lo podés esquivar así. Así hay un montón de pequeñas y no tan pequeños sacrificios narrativos, tanto del mundo como de los personajes, para que podamos reproducir dinámicas y situaciones del episodio 4, sin medir las consecuencias y ramificaciones que esto va a ir generando. Igual, por lo menos hay algo nuevo, ¿cierto? No es todo un copia y pegue, ¿cierto? A pesar de que sí, esta película es una copia de episodio 4, eso no quita que hay múltiples cuestiones bastante únicas o que son reinterpretaciones de cosas previas con una suficiente vuelta de tuerca que permite sentirse como algo distinto. Muchas veces permite ver algo interesante en pantalla, mientras que otras veces es una gran promesa para cumplir o no en una próxima entrega. Una de esas cuestiones nuevas es Rey, nuestra protagonista que, si bien a simple vista es Luke Skywalker 2, al punto de cambiar la idea original de Jakku como un pantano, como se puede ver en este concept art, y lo transformaron en otro desierto, acá hay cosas interesantes. Obviamente está toda la discusión de que si como personaje es una Mary Sue, y si bien no vamos a discutirlo bajo esos términos, sí vamos a explorar qué llevó a pensar a Rey de esa manera específicamente en este largometraje. La protagonista de episodio 7 es bastante interesante en su base. A simple vista, como ya dije, parece un Luke, pero de fondo hay otras cosas. En un sentido es una anti-Skywalker, y eso es porque mientras Anakin y Luke en lo más profundo desean salir al mundo y conocerlo y ser más, Rey no quiere saber nada de eso, está atrapada por voluntad propia. Por razones que no sabemos, la abandonaron de chica y sigue esperando a que vuelvan por ella. Pero hay pequeños momentos que te indican que la chica teme que su destino sea morir en Jakku, como acá. Momentos como esos están a lo largo de toda la película, dándole una sutil humanidad a Rey que es bastante rescatable y querible. También otro aspecto que brilla mucho es que Jakku y su hostilidad natural te venden la idea de por qué Rey es tan fuerte en combate físico. Literalmente creció en un planeta que es darwinismo extremo. Y además se valora mucho que, a pesar de que ya de por sí crecer en Jakku es una sólida justificación sobre sus habilidades excelentes de combate, el largometraje, en la batalla final contra Kylo, se toma el trabajo de debilitarlo y recordártelo en varias tomas antes del enfrentamiento para que la chica no se sienta tan poderosa en su victoria que realmente zafó por la situación. Igual le recabió a Finn.
Incluso puedo creer la idea de que tiene ciertos conocimientos de mecánica, considerando que es una deshuesadora que va comprendiendo cómo hacer una selección y extracción de partes de naves imperiales que pueden tener algo de valor. No por nada le molesta el pago que le dan por ciertas cosas que entrega. Me parece hasta acá algo bastante coherente. Pero entonces, ¿por qué salió el debate de Mary Sue? ¿Dónde se encuentra el desbalance? En primer lugar, tenemos los detalles menores. Rey es un excelente piloto. La película en una oportunidad pone a la chica a hacer maniobras improbables a pesar de no estar del todo familiarizada con volar. ¿Por qué le asignaron una habilidad tan rota? ¿Fue con el fin de empoderarla todavía más? Yo creo que no, yo no siento que esta gente piense tanto las cosas. Seguro fue para poder crear escenarios de vuelos únicos como los que tuvieron Anakin y Luke, solo que sin ningún tipo de build up o peor todavía, solo para tener una escena del Falcon escapando de un desierto donde estaban solamente Rey y Finn. Y el problema acá está que Finn no puede ser el que le pilotea la nave porque antes dejó claro que no sabe volar. Entonces tiene que ser sí o sí Rey, porque esta película está más preocupada en construir escenas del halcón milenario volando en el desierto que en construir una narrativa coherente. El segundo aspecto es que Rey es absolutamente OP con la fuerza. Mientras los protagonistas del pasado tuvieron un crecimiento progresivo en habilidades, acá tenemos una situación donde el mismo día que la chica descubre que la fuerza como tal existe, empieza a realizar los mismos trucos que Obi-Wan e incluso somete a Ben Solo, alguien con una trayectoria como aprendiz de Jedi y ahora bajo la influencia y de esta cosa que la película no nos dice quién es todavía, y es como complicado. Además, la peor parte de todo el asunto es que podría haber funcionado siempre y cuando tuviera un sentido narrativo. Por ejemplo, Anakin cuando es chico está bastante OP. Sí, no puede luchar ni usar la fuerza propiamente dicho a voluntad, pero tiene ya la capacidad para ver unos segundos en el futuro, explicando por qué es un gran piloto y además a futuro en las próximas películas va a empezar a ver futuros lejanos que van a dictar sus acciones. Ya en el episodio 2, con todo el entrenamiento, sabemos que es más fuerte que un caballero. Sin embargo, la falta de disciplina y experiencia genera que de todas formas pierda contra Dooku. Entonces es súper fuerte, pero al mismo tiempo hay un balance narrativo. Y finalmente en episodio 3, cuando Anakin es la rotura absoluta, esa rotura, esa cantidad de poder es el motor de su caída. Hay una progresión natural, hay un sentido narrativo, hay una razón para hacer del poder de Anakin. Pero con Rey, tristemente no tenemos nada. Como mucho hay una conexión tipo Excalibur entre ella y el sable de Anakin, pero es solo especulativo, o por lo menos abre a que uno especule y diga, bueno, eventualmente sabré qué pasa acá, ya que inicialmente no hacemos nada con eso. Ahora, la pregunta real acá sería, ¿es responsabilidad de episodio 7 explorar este nivel obsceno de poder o de los episodios siguientes? Porque en términos generales, la gente antes de que saliera episodio 8 y ni hablar del 9, solían criticar a Rey, pero daban el beneficio de la duda todo el asunto con la fuerza. Pero luego del estreno de esas dos películas, todo cambió para peor. No, todavía no llegamos acá, pará. Pero volviendo a la pregunta, si bien gran parte de la culpa es la responsabilidad de las secuelas que no hicieron realmente nada interesante con esta idea, acá también creo que episodio 7 debe hacerse cargo, porque plantea un misterio que no nos dice absolutamente nada, pero ni la más mínima gota. La conexión de Luke con la fuerza y su uso básico de la misma es el resultado del vínculo de confianza que fue construyendo con Obi-Wan, y en el caso de Anakin permitió que pueda ganar la carrera, que establece la idea de que es el elegido, y bueno, gracias a todo eso ocurre una pequeña cosa llamada la totalidad de la historia de las dos trilogías de George Lucas. Entonces, para mí algo más faltaba ahí para explorar con Rey y su uso de la fuerza. Algo más concreto que una serie de pistas vendehumo que ni el mismo Abrams tenía la más puta idea de lo que eran. Por lo menos, la chica sirve como un recurso narrativo funcional porque no conoce el universo y nos permite de forma orgánica acompañarla e irnos poniendo al día con qué pasó en estos 30 años con Star Wars. Pero bueno, además del personaje de Daisy Ridley, había algo más, algo realmente diferente. Posiblemente este momento es el más importante para el marketing de Star Wars en los últimos 10 años. En un tráiler inicial que explotó el mundo para promocionar una película que tendría como arma principal a la nostalgia, es interesante que Finn fue el disparador de todo. Y en un sentido propuso algo interesante, algo familiar, un Stormtrooper, con una vuelta de tuerca distinta. Pareciera que es un aliado. De nuevo, a nivel estético es repetir visualmente lo que ya conocemos de episodio 4. De hecho, ni siquiera el patrón de juego de las figuras de acción es algo revolucionario. Pero de todas maneras, aparece como la promesa del
soldado anónimo vuelto héroe, y eso probablemente sea una de las ideas más frescas que tuvo episodio 7 en términos conceptuales, porque por primera vez la saga en términos audiovisuales pone el foco en alguien que literalmente nació del aparato militar enemigo y no es otro piloto talentoso, no es otro Jedi prodigio, ni tampoco es el nuevo elegido, y en ese sentido la película no decepciona. Finn no es automáticamente un héroe genérico al terminar esta película, sino que es un desertor dispuesto a sobrevivir y escapar de la guerra como sea. En el proceso, al público casual le dejan claro que los troopers del Imperio no son lo mismo que los clones de la República, pero además incluyen un nuevo elemento narrativo. Los soldados rasos de la Primera Orden son bebés secuestrados, otorgando un factor de tragedia al personaje, pero finalmente aportando algo nuevo a la construcción de este universo, así sea simplemente reciclar que los Jedi se llevan bebés dándole una vuelta de tuerca más oscura. Incluso algo bastante oscuro es la idea de que la Primera Orden construye literalmente una máquina industrial de trauma infantil para fabricar soldados obedientes, y aunque la película jamás profundiza demasiado en eso, el simple concepto ya agrega una capa humana que los troopers clásicos jamás tuvieron. También valoro que no vemos una transformación completa de un saque de Finn en menos de 2 horas, donde pasa de un cobarde a un héroe tradicional, sino que su valor encontrado en la historia y motor para actuar va a ser rescatar a su segunda amiga, Rey. Finn no va a pelear inicialmente porque crea en la resistencia, en la república o una causa superior. Pelea porque encontró vínculos humanos reales después de haber sido criado como un número. Y honestamente, eso funciona bastante bien como un punto de partida. Realmente una sólida ejecución que logra ser graciosa, trágica y heroica sin sentirse forzada en ningún momento. Por lejos, una de las ideas más efectivas de la película. El último nuevo entre comillas de este reparto es Poe Dameron, interpretado por el gran Oscar Isaac, que realmente no hace mucho que digamos, sirve como primer amigo de Finn y motor inicial de su historia, y no mucho más que eso. Se nota que el plan original era matarlo y luego lo cambiaron en medio de la producción, ya que vuelve mágicamente en el tramo final del largometraje y aporta absolutamente nada, pero por lo menos es un piloto simpático, y honestamente creo que gran parte del cariño que la audiencia terminó teniendo por Poe en este episodio nace más del carisma natural de Oscar Isaac que de lo que realmente le da el guión para hacer, pero igual seguramente tendremos más entregas donde Poe haga cosas, ¿cierto? Si hay algo más complicado que introducir conceptos y personajes nuevos a Star Wars, es retomar aquellos que dejamos en el pasado y que además la gente ama. Técnicamente podría hablar de cientos de cosas que se recuperaron y repensaron, pero todos sabemos por qué estamos acá. La triada, los héroes, aquellos que forjaron tantas infancias. Hablo de un grupo que empezó con un aspecto bastante interesante es que si uno piensa por un segundo, Han Solo de a poco va quedando en un segundo plano en la trilogía original. Básicamente completa su desarrollo en episodio 5 y solo termina teniendo la función narrativa en episodio 6 de ser al que hay que poner al día con lo que pasó entre las dos películas. Estuvo tan de segundo plano que en el regreso del Jedi, Harrison Ford quería que liquidaran a su personaje, cosa que no pasó porque Lucas quería cerrar su mito moderno con el felices para siempre. Y de hecho me llamó la atención de forma positiva que el vínculo de Rey y Finn al mundo clásico de Star Wars venga de la mano de Han. Medio rebuscadas las series de coincidencias que permiten el escenario en el que se encuentran, absolutamente, pero al menos tiene una función dramática clara dentro de la historia y no simplemente una aparición nostálgica. Pero el punto es que hay algo interesante acá en la idea de que Han, el padre que falló a Ben, y que a pesar de eso está siendo la primera figura paterna en la vida de Rey. Sutilmente con eso la película te está diciendo que acá Han Solo no fue el problema y que incluso puede que sea un gran padre. De hecho, la película constantemente lo muestra preocupándose por los demás, intentando ayudar y funcionando casi como un puente entre generaciones. Hay algo genuinamente humano en verlo roto después de perder a su hijo y aún así seguir intentando conectar con alguien más. Incluso su muerte a manos de Kylo tiene un valor narrativo sólido a corto y largo plazo, en lugar de morir porque sí, como se quería que hicieran en episodio 6. Por un lado, presenta con Ben un punto de no retorno moral con la audiencia y te comunica que el tipo realmente está entregado a Snoke, aunque dejando algunas pequeñas señales de que sigue sintiendo algo por dentro. Y probablemente es la escena donde la película logra transmitir mayor peso emocional real sin depender solamente de la nostalgia. A largo plazo también presenta a la audiencia una razón para odiar a Kylo y tomarlo medianamente en serio,
serio y vuelve para Rey personal todo el asunto. Es una rivalidad de dos personajes nacida acá. Por ahí donde no me termina de cerrar el manejo del personaje tiene que ver con hacerlo otra vez un contrabandista. O sea, entiendo la idea de terminar el matrimonio con Leia por todo lo que pasó con Ben y que algo se rompiera dentro de ellos, pero acá el tema del contrabando se siente más como una regresión para hacerlo parecer lo más posible a su versión de episodio 4 que una decisión con un sentido narrativo real. Es como si Abrams y Kasdan tuvieran miedo a mostrar cuánto cambiaron realmente estos personajes después de 30 años y prefirieron resetearlos básicamente a sus formas más reconocibles. Es tan así la situación que si lo pensás por un segundo, toda la secuencia donde lo van a buscar para reclamarle la plata carece de sentido. O sea, vienen a reclamar a Han que les debe plata de una misión que lo mandaron a hacer y el tipo todavía está en medio de ella. No es como en la historia original que estaba evadiendo sus responsabilidades. Acá realmente está intentando cumplir las cosas y no dejó ninguna evidencia de querer estafarlos. Pero hey, Han tiene que ser buscado y apretado por algún mala vida. Así no tenga sentido porque así fue cuando eras chico, ¿cierto JJ? Y ahí aparece uno de los problemas más repetidos de episodio 7. Muchísimas escenas no existen porque sean la consecuencia natural de la historia, sino porque Abrams quiere recrear sensaciones o imágenes icónicas de la trilogía original. Te lo juro, man, si nos pusiéramos a enlistar y desarrollar cada una de las cuestiones que son así, estaríamos 8 horas. Sobre Leia no hay mucho que decir realmente, sale poco, Carrie Fisher actuó bastante bien para haber llevado una vida extrema de falopa y es lo mismo que con Han, la devolvemos al mismo lugar como la coordinadora de la resistencia y eso es justamente el problema. Leia queda reducida a una versión funcional y bastante estereotipada de sí misma, como si la película solo pudiera imaginarla ocupando el mismo espacio que en la trilogía original. Si Han tiene que volver a ser contrabandista, Leia tiene que volver a ser líder rebelde. Acá ya han pasado 30 años y aunque en teoría la Nueva República ya existe, y ni hablar del desarrollo de personajes que tuvieron y que de hecho vimos en pantalla. Fuera de eso no hay mucho más, ya que me repetí como 1.000.000 de veces con todos los problemas que existen alrededor de la resistencia y cómo carece de sentido. Incluso queda flotando una pregunta que la película esquiva por completo. Si Leia era la otra esperanza, ¿no? Era la otra hija de Anakin Skywalker, ¿por qué no hay ninguna exploración real sobre su vínculo con su herencia Jedi, con la fuerza, con lo que siente sobre Vader, considerando que justamente es uno de los eslabones débiles de la trilogía original porque fue un cambio de último momento? ¿No era el momento ideal para tocar esto? En vez de decir, hey, ¿te acuerdas de Leia episodio 4? Bueno, volvió, pero con 80 años más. Por ahí la última crítica real es que, a diferencia de Han, que lo vemos pasar algunas escenas reales generando un vínculo simple pero funcional con la protagonista, acá la conexión maternal instantánea con Rey no tiene ninguna razón de ser. Es más, está todo el asunto de que ellas comparten un momento juntas, abrazadas por la muerte de Han, en lugar de hacerlo con, no sé, Chewbacca, algo que hasta el mismo Abrams considera que se fue de tema y se equivocó. Así que bueno, si hasta el chabón lo llora, bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos con el último, con el Rey, con el... Finalmente tenemos al último Jedi, el héroe de la trilogía original y uno de los personajes más queridos de toda la ficción. Tocar a Luke Skywalker es todo un tema, especialmente para Abrams, que eleva todos los elementos que le gustan de la película original a un plano legendario. Hasta el sable láser pasó a ser de una herramienta al equivalente a Excalibur, algo para ser reverenciado y deseado, cosa que no tiene sentido dentro de la historia que alguien que no sea Luke lo desee, ya que para Luke es el arma de su padre. That lightsaber. It belongs to me. Esa escena no tiene sentido. Dicho esto, no solo que ya tuvimos otras interpretaciones posteriores de Luke, sino que además volverlo el máximo misterio de la película es como, ¿podría funcionar? Ponele, pero no va a ser satisfactorio para mucha gente. Por un lado entiendo que la razón es no querer arruinar al personaje y también el miedo a que eclipse a todo el cast nuevo, pero man, si los personajes nuevos son sólidos, deberían ser un complemento, no es algo que no se pueda hacer. ¿Cuántas series y películas previas lograron balancear la presencia entre personajes del pasado y cosas nuevas, loco? No es la tarea imposible. Para el colmo, toda la premisa del mapa, medio que no tiene sentido. A ver, el problema del mapa para encontrar a Luke no es que solamente sea confuso, sino que directamente parece que rompieran la lógica interna del universo para que la trama pueda existir. Porque la película, en primer lugar, nunca se decide si Luke quiere o no ser encontrado. Va a ser episodio 8 el que termine de definir eso. Porque si realmente se fue a morir solo y a abandonar todo, entonces no tiene sentido que haya dejado fragmentos de un mapa que conducen a su ubicación.
Pero si quería que sus amigos lo encontraran eventualmente, entonces tampoco tiene sentido esconderse detrás de una búsqueda ridículamente compleja, divididas en piezas repartidas por la galaxia. Y cuando más pensás en el asunto en detalle, entras en un ciclo vicioso de problemas y preguntas que no se pueden responder. ¿Quién creó el mapa? ¿Por qué R2, teniendo los restos del mapa guardado, nunca fue revisada su memoria a pesar de que Luke lo tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que todo el conflicto parece existir únicamente porque el guión necesita sacar a Luke de escena para dejarle espacio a los nuevos protagonistas. Entonces, el universo entero se termina doblando artificialmente alrededor de esa decisión, creando un misterio que cuanto más lo analizás, menos sentido tiene. Y eso que yo no soy muy de hilar fino con estas cosas y suelo ser permisivo. Pero man, es inverosímil al máximo esto. Cuando uno mira la escena de la cantina de episodio 2 y luego mira la de episodio 4, te están intentando decir algo. En la precuela no te están tratando de recordar el shock de ver a los aliens por primera vez en Una Nueva Esperanza. Es un paralelismo claro que busca mostrar que algunas cuestiones de violencia en el universo son iguales en todos lados, ya estés en el centro de la República o en un planeta olvidado. También te deja contrastar a un Luke y Anakin que ante una misma situación tienen reacciones opuestas y además te demuestra que hay un abismo de poder increíble entre los dos a la misma edad. Pero, ¿qué aporta la escena de la cantina de episodio 7? Si uno la piensa y la repiensa, llegás a la conclusión de que tristemente nada, es una pobre imitación vacía para generar un sentimiento de comodidad en tu nostalgia para una generación de personas que piensa que Star Wars los había olvidado desde 1999. Para mí, esa comparación es un microcosmos de toda la situación con este largometraje. Una película hecha seguramente con mucho esfuerzo y ganas por todos los que participaron, pero un ejercicio que demuestra una falta de entendimiento de lo que hizo la obra de George Lucas llegar realmente a tanta gente. Se quedaron con los elementos superficiales y se olvidaron de lo que realmente importa. Y resulta irónico que, bueno, parte del marketing se construyó alrededor de la idea de volver a lo práctico, de abandonar los excesos digitales que supuestamente habían definido a las precuelas y deshonrado a la saga. Y sin embargo, episodio 7 terminó utilizando más efectos digitales que las precuelas. La situación llegó a un punto casi absurdo cuando Simon Pegg contaba por todos lados súper feliz que interpretó a Unkar Plutt, este chabón, sometiéndose a millones de horas de maquillaje y prótesis solo para luego descubrir, el muy estúpido, que gran parte de ese trabajo había sido reemplazado digitalmente porque el prop físico no era tan expresivo como el CGI. O sea, hasta la nostalgia por los efectos prácticos terminaron siendo de cierta forma una ilusión cuidadosamente construida para la campaña publicitaria. Pero la cosa no termina ahí. El problema es todavía más profundo. Para recrear las dinámicas de episodio 4 tuvieron que destruir literalmente el final de episodio 6. La Nueva República desaparece antes de que podamos conocerla. La victoria de los rebeldes pierde gran parte de su significado. Han vuelve a ser un contrabandista. Leia vuelve a ser una líder de la resistencia. Luke está desaparecido. Los personajes regresan artificialmente a posiciones parecidas a las de 1977 para que la historia pueda repetirse una vez más. No tienen paz y aún así ni siquiera funciona como una obra completa por sí sola. La película está llena de interrogantes que no pretende responder cuando debería hacerlo. ¿Qué pasó con Luke? ¿Quién es Snoke? ¿Cómo surgió la Primera Orden? Y la respuesta oficial a todo esto fue una montaña de novelas, cómics e enciclopedias y materiales complementarios diseñados para rellenar huecos que la película dejó abiertos y no debería haber hecho. Hay cosas que está bien que sean misterios a largo plazo, pero otras cosas hay que responderlas en el momento en que reingresamos a este mundo. Estamos frente a un producto que parece incompleto ya por diseño y no por desinterés y descuido. Y lo peor de todo el asunto, que funcionó. El diagnóstico de que la gente quería más de lo mismo empaquetado en una caja de recuerdo, un producto, sirvió recaudando más de 500 millones de dólares y generando un hype enorme que durante años impidió ver los problemas de fondo que se estaban creando. El episodio 7 sacrificó a Star Wars, a lo que el autor hizo, a lo que su autor había logrado y al final real de la historia. Todo a cambio de recuperar el dinero invertido y conquistar una parte de los fans que en el fondo llevaban desde 1999 pidiendo exactamente esto. Literalmente esto. Star Wars sin George Lucas. Una secuela construida sobre la repetición, sin innovaciones. Dame lo que ya conozco que me hace feliz, sin salirse de esas 3 putas películas.
olvidando que justamente Star Wars, el verdadero Star Wars, es muchas cosas, pero repetirse a sí misma no es una de ellas. Frente a nosotros quedó el éxito del pan y el circo para la plebe sin pensar en las consecuencias que vino mucho tiempo después. I'm right. Eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarme en este video, te invito a que te suscribas, también te dejo un link a una playlist que tiene como 7 videos donde hablo de las precuelas, las secuelas, la Clone Wars de Tartakovsky y mucho más. En la próxima vamos a ver episodio 8 y 9 y posiblemente más adelante Rogue One y Solo. Por el momento las vamos a dejar guardadas en un cajón. Gracias a los Patreons también en pantalla y adiós.